Listo. Bienvenidos y bienvenidas a una edición especial del programa Citraína Informa. El día de hoy contamos con la presencia de don Carlos Lizama, quien es exmiembro de la Junta Directiva de Citraína. Y también tenemos la presencia de Marianela Delgado, quien es la secretaria general adjunta de Citraína. Bienvenida, Marianela. Bien, buenas tardes a todas las personas que nos siguen en este espacio. Buenas tardes, Esteban. Para nosotros es un placer y un orgullo estar hoy en este espacio de Citraína, el Citraína Informa, que sería ya nuestro segundo programa, en medio de esta lucha que estamos haciendo por defensa de la institución y llevando, ¿verdad?, toda la información real a la comunidad, a la población INAF, a trabajadores y estudiantes para que estén informados y al tanto del proyecto 20.738, que va a ser más que nada los temas en los que nos vamos a enfocar en los siguientes días, ¿verdad?, dado al trámite y a la evolución que lleva el proyecto ya muy rápido en la Asamblea Legislativa. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y también darle la bienvenida a don Carlos Lizama, nuestro invitado especial del día de hoy, para que él se refiera a este tema, ¿verdad? Bienvenido, don Carlos. Le damos la bienvenida y agradecemos profundamente su anuencia a participar en este programa y en la lucha en contra del proyecto de ley 21.738. ¿Cómo se encuentra, don Carlos? Muy bien y muchas gracias por la invitación. Le aclaro que yo no he sido miembro de la Junta Directiva del Citraína, sino que de la Junta Directiva del INA, entre el 2010 y el 2016. Y para mí siempre es un gran orgullo haber estado relacionado desde que llegué a Costa Rica hace 40 y tantos años, en 1974, con esta institución tan maravillosa y prácticamente de las mejores que tiene Costa Rica para defender las posibilidades de progreso, de trabajo honesto, de trabajo bien remunerado, que son los que genera precisamente la labor del INA. Precisamente ese es un punto fundamental, don Carlos. Me han comentado a mí que usted ha sido un arduo defensor de esta hermosa institución, que ha sido parte de una agrupación que conocieron como los Cuatro Fantásticos en la defensa del INA en un momento histórico de la institución. Pero como el instituto tiene gente también más joven que no se ha enterado de todos estos procesos, yo quisiera que lo primero que nos dijera es quién es Carlos Lizama y cuál ha sido su papel histórico en la defensa del INA. Bueno, en realidad, tratando de hacerlo lo más breve posible, yo llegué a Costa Rica el año 1974. Llegué como exiliado chileno a Costa Rica y prácticamente a los 20 días de haber llegado tuve una enorme suerte. Conocí al presidente electo de la República, don Daniel Oduber, y pocos días después conocí también a quien iba a ser el presidente ejecutivo del INA en ese periodo, don Danilo Jiménez Veiga. Y los dos me pidieron o me invitaron a que yo les colaborara en un proyecto que ellos tenían de desarrollar dentro del INA el área de turismo, hotelería y gastronomía, que en lo que yo tenía alguna experiencia que traía desde Chile. Entonces eso me permitió estar muy cerca de don Danilo y de mucha gente muy valiosa del INA en esos años, organizando y creando esa área, que primero fue simplemente una pequeña unidad dentro del área de comercio y servicios, después fue creciendo, se convirtió en lo que llamaron el CENFOTUR, un centro de formación profesional en hotelería y turismo, y que actualmente es el CENETUR, pero no solamente el CENETUR, hoy día el área de turismo y gastronomía y del INA es un área sumamente importante, no solamente para el INA desde el punto de vista institucional, sino que para el país, porque a través de esa área se ha preparado a decenas de miles de trabajadores costarricenses en las diferentes técnicas de la industria turística, y eso es una de las causas más importantes
que tiene el tremendo auge que el turismo ha logrado alcanzar en Costa Rica durante las últimas décadas. Entonces, para mí es un gran orgullo haber podido colaborar desde su inicio en esa labor del INA, como en esa época como asesor o consultor. Más adelante, como empresario, como funcionario de otras instituciones, también colaboré. De hecho, fui instructor en varias ocasiones en temas que tenían que ver con turismo, hotelería. Y ya en los últimos años, en el 2010, me hicieron el honor de nombrarme en la junta directiva en representación del sector empresarial. Ahí también tuve me siento muy orgulloso de la labor que hicimos, porque logramos grandes avances, logramos desentrabar proyectos que tenían muchos años, que no se ejecutaban o que se ejecutaban muy lentos, no solamente gracias a mi trabajo, sino que porque tuvimos en esa junta directiva gente muy valiosa como el padre Solano, don Jorge Muñoz, Olguita Cole, que representaba a las cooperativas, Tyron Esna a los sindicatos, y por eso que nos pusieron los cuatro fantásticos, ¿no? Pero también pudimos realizar una labor muy fuerte, porque lamentablemente en los últimos años al INA le han surgido muchos enemigos o instituciones o personas que han querido sacarle tajadas al INA. O sea, el INA es una institución que aunque tenga problemas, como toda institución pública, es una institución muy sana. Tiene recursos humanos excelentes y tiene una administración financiera o unos recursos financieros también muy sanos. Y lamentablemente eso ha generado ganas de quitárselos al INA en proporciones muy grandes, de tal modo que en esa junta directiva entre el 2010 y el 2016 hicimos una fuerte labor de defensa para impedir que eso ocurriera, y que lo logramos, pero también nos acarrió enemistades y provocó que tanto yo como don Jorge Muñoz fuéramos destituidos de la junta directiva del INA, precisamente por la defensa tan férrea que habíamos hecho de la institución. Don Carlos, sumamente interesante por asumir una actitud de defensa de la institucionalidad del INA. Los directivos, en este caso don Jorge Muñoz y su persona, don Carlos Lizama, fueron destituidos de la junta directiva de Citraína. De Citraína, no, disculpen, de el INA, la junta directiva de el INA. Don Carlos, queríamos hacerle una pregunta o comenzar a hacerle alguna serie de preguntas referentes al proyecto de ley 21738, que propone una reforma a la ley 6868 o la ley orgánica del INA. La primera pregunta es si esta reforma que propone el proyecto de ley 21738 a la ley 6868 es necesaria para que el INA pueda responder a las necesidades actuales de la sociedad costarricense. Como es un proyecto de ley que tiene bastantes artículos sobre distintos temas, en realidad responder globalmente o en paquete tal vez no sería muy responsable o muy serio. Pero, digamos, haciendo un análisis de pros y contras para un paso, podríamos decir perfectamente que en realidad el proyecto no es conveniente, no es necesario, ni es oportuno. ¿Por qué? Porque aunque tiene dos o tres cláusulas que, por ejemplo, yo estoy totalmente de acuerdo con ellas, ¿sí? Por ejemplo, la eliminación de las presidencias ejecutivas me parece que es algo positivo, que incluso yo mismo lo he planteado desde hace años atrás, pero por otro lado tiene otros temas que son muy riesgosos y que más bien podrían, en lugar de beneficiar a la institución, la podrían perjudicar. Yo diría que los dos aspectos más negativos en esa medida son aquellas normas que pretenden supuestamente agilizar la labor del INA, quitándole todos los controles administrativos que la legislación costarricense tiene para las instituciones públicas y sobre todo para el manejo de los recursos financieros públicos.
prácticamente proponen eximirlo del control de la Contraloría General de la República, eximirlo de ceñirse a las normas de manejo de presupuesto de la autoridad presupuestaria, eximirlo de los trámites de contratación administrativa, en fin, una serie de normas que si se llegaran a aprobar, prácticamente dejarían un poder absoluto a la administración, cualquiera que fuera, para hacer y deshacer a su antojo, sin ningún control. Y eso es muy grave porque la falta de control lo que genera automáticamente es el desorden, que es fundamental en las instituciones públicas, incluso en las privadas. O sea, en cualquier empresa privada hay un montón de controles. No es que la empresa privada no tenga controles, como algunas personas dicen. Incluso hay más controles en las empresas privadas a veces que en las mismas públicas. Pero en el caso del Estado es mucho más importante la necesidad del control y de que se sigan las reglas, las normas administrativas. Hay toda una legislación de derecho administrativo que rige a las instituciones del Estado, ya sea centralizadas o autónomas, y de pretender eliminar eso sería realmente gravísimo por el desmadre, perdón la palabra, que se crearía. Y el segundo aspecto es que esa misma falta de control generaría un tremendo riesgo de corrupción. Y la corrupción, todos sabemos, es el mal más grave que afecta o puede afectar a instituciones del Estado. La corrupción es destructiva, genera una serie de consecuencias mucho mayores, situaciones delictuales, estafa, robo de recursos públicos, que lamentablemente los hemos visto en otras instituciones del Estado y que en el INAH, siendo una institución pública, se han manejado, digamos, de un modo bastante adecuado. Y que si se quitaran ese tipo de regulaciones, el INAH lamentablemente se vería expuesto a un incremento muy fuerte del peligro de la corrupción. Y yo agregaría un tercer aspecto también que lo veo muy negativo y que en el caso particular del INAH es muy importante. O sea, el INAH a lo largo de su historia, desde que fue creado en la época de don Chico Orlich y don Danilo Jiménez, a mediados de los 60, se creó como una institución de formación profesional. Y la formación profesional es una metodología de enseñanza que es totalmente distinta a la metodología de enseñanza tradicional, la que se da en los establecimientos educativos de la enseñanza del Ministerio de Educación. Es una enseñanza para el trabajo y en función del trabajo, y más que en función del trabajo, en función de puestos de trabajo. O sea, antes de diseñar y desarrollar un curso de formación profesional, lo primero que se hace es, ¿no es cierto?, establecer los perfiles profesionales de las personas que van a trabajar en esa labor, y con base en eso se elaboran los programas, el tiempo que esos programas van a durar, y lo más importante es la metodología que se va a aplicar para implementarlo. Entonces, esa metodología se llama formación profesional. En Costa Rica, la única institución que la tiene es el INAH, nadie más. Y los 1.200 aproximadamente instructores que tiene el INAH son las únicas personas, más los jubilados obviamente, que conocen esa metodología de enseñanza, que es la única que sirve para preparar para el trabajo directamente, o sea, formación para el trabajo. Por eso es muy importante la carrera profesional dentro del INAH. ¿Por qué? Porque la persona que entra no entra como instructor de formación profesional. El INAH lo prepara y lo desarrolla a través de un programa que le llaman de formación de formadores para poder ser un instructor que cumpla con esos requisitos y con esa metodología. Eso es un capital humano o un valor humano extraordinario que no se puede perder. Pero ¿qué pasaría? Con este proyecto de ley pretenden ofrecerle la posibilidad de dar cursos
financiados por el INA a cualquier persona, cualquier institución pública o privada ajena al INA, donde no existe esta metodología, ni la conocen ni tienen la más mínima idea de ella. Y por otro lado también pretenden crear un nuevo sistema de contratación de recursos humanos para el INA, donde este elemento que es tan fundamental como es la formación de formadores en formación profesional, no lo toman en cuenta, más bien lo menosprecian. Entonces eso sería catastrófico, porque el gran valor que ha tenido precisamente el INA a lo largo de su historia es que su labor ha generado fuentes de trabajo. Porque al generar personas que tienen capacidad para ejercer puestos de trabajo, ya sea en una industria, en una empresa, o incluso por cuenta propia, el INA se ha convertido, y de hecho así lo ha sido, en el mayor generador de puestos de trabajo de Costa Rica. Todo eso se podría venir al suelo si se mantiene ese proyecto de ley con esas características de que se pasa realmente por cualquier parte en forma totalmente grotesca la labor del INA en el campo de la formación profesional. Sumamente interesante lo que nos dice don Carlos. Hay aspectos en este proyecto de ley que propician esos portillos legales, como lo que es la contratación abreviada de servicios y de equipos, que puede abrir las puertas para corrupción, para favores políticos, para una serie de elementos. Y otra cuestión fundamental que yace aquí es la calidad de la educación. Si el INA tiene una metodología educativa que ha funcionado y que le ha brindado a la sociedad costarricense personas capacitadas para brindarnos bienes y servicios de calidad, y si esto comienza a variar, si se da, por ejemplo, una tercerización de servicios y son otras personas las que llegan a dar este tipo de servicios educativos que brinda el INA, vamos a perder la esencia o lo sustancial de esta metodología de la que nos habla don Carlos. Don Carlos, otra pregunta que le teníamos preparada es, ¿los cambios que se proponen en esta reforma benefician o perjudican a las personas funcionarias y a la población en general? Bueno, yo diría que más bien no, las perjudican. O sea, a los funcionarios del INA que realmente son un orgullo a nivel nacional. Voy a contarles una anécdota. Yo he trabajado, ya sea como funcionario público y como empresario privado, en grandes empresas privadas y públicas, instituciones. He sido miembro de juntas directivas de instituciones públicas y privadas grandes. Y me ha tocado todo tipo de experiencias en mi relación con la comunidad, con la comunidad, con el resto del país. Y en alguna ocasión, con alguna institución que muy respetable, pero que no tiene el prestigio del INA, me tocaba hacer giras por el país. En algunos casos, era una institución que estaba con muchos problemas, me acuerdo, y había mucha protesta en la opinión pública porque las presas, en las carreteras, había muchos problemas que se relacionaban con ese ministerio. Y yo me acuerdo que uno tenía que esconderse para que no lo vieran cuando iba en un carro que llevaba el rótulo de esa institución, porque en más de algún caso uno se llevaba una buena insultada. En otros casos era indiferente, pero en otras instituciones no había ni un criterio ni positivo ni negativo, pero simplemente era un carro del gobierno nomás con algún funcionario a bordo. La diferencia con el INA es que cuando yo llegaba con mis compañeros de junta directiva o funcionarios de la institución en alguna gira por diferentes lugares del país, en todas partes, apenas la gente veía el rótulo del INA en el vehículo, la gente salía a pedirnos y a decirnos que querían que el INA estuviera presente, que pedían cursos del INA, que además agradecían, en otros casos agradecían los cursos que ya se habían dado y pedían más. Es decir, el INA es, en mi opinión, la institución
más apreciada por los costarricenses, por los servicios reales que el INAH brinda y ha brindado a lo largo de su historia. Entonces, es evidente que cualquier daño que se le haga al INAH es un daño que se le hace al país, porque es mucha la gente, sobre todo gente humilde, en todos los rincones de Costa Rica, que han recibido los beneficios del INAH y que los podrían seguir recibiendo siempre y cuando la institución no sea dañada. Obviamente también los propios funcionarios del INAH con este proyecto de ley van a quedar en muy malas condiciones, porque de repente van a empezar a entrar funcionarios nuevos sin ningún tipo de calificación, solamente con criterios políticos de selección, o van a empezar a contratar servicios externos con empresas o personas que no tienen los conocimientos. Porque como les adelanté anteriormente, el tipo de formación que el INAH da y el tipo de instructor que el INAH tiene, no lo tiene nadie más en Costa Rica. Entonces, es tan así de simple que el daño, tanto para los propios funcionarios del INAH como para la comunidad costarricense, sería enorme. Sumamente interesante lo que nos dice don Carlos. Vamos a hacer una pequeña digresión para saludar a Rosario Salazar, a Ricardo Jara, el secretario general, a Laura Barrantes, a Guadalupe Mora, la fiscal de Citraína también, a Floribet Vargas, a Marco Vega y a Lucero Cerdas, que le han dado me gusta a esta transmisión de momento. Y aquí tenemos algunos comentarios también. Lucero Cerdas manda saludos a los compañeros y compañeras. Guadalupe Mora manda saludos también y nos manda saludos especiales también a Carlos Lizama, a Marianela y a mi persona. Por acá también nos pregunta o nos comenta Guadalupe, dice, en este momento volvieron a retomar la figura de presidencia ejecutiva. No han querido prescindir de la presidencia. Inicialmente pensaron en una presidencia de la Junta Directiva y volvieron actualmente a la presidencia ejecutiva. Y nos menciona un poco más abajo, hay mociones 137 que piden prescindir la presidencia ejecutiva. Una moción de Yorleni León, diputada del PLN. También nos comenta Floribet Vargas, nos dice, hay que tener mucho cuidado con las contrataciones de terceros, ya que ya tenemos historia en el INAH con ese tipo de contrataciones. Contrataciones con entes privados, 2009, allanamiento. Don Jorge Muñoz le manda saludos, don Carlos, y Marta Picado manda también saludos. Don Carlos, quisiéramos puntualizar un poco también acá en este aspecto que es fundamental para las personas docentes de el INAH. Estas personas que son sello INAH, que se han formado y capacitado en y para el INAH y para la sociedad costarricense. ¿Cómo le afecta a estas personas esto que hemos venido hablando, la tercerización de servicios? Bueno, en realidad ningún sistema es malo en sí mismo. O sea, por ejemplo, la tercerización de servicios, cuando son servicios de los que se llaman no esenciales, es algo válido. O sea, de hecho, en muchos países, incluso creo que en Costa Rica también hay ejemplos, de que ciertas instituciones, para efecto de concentrarse en su labor esencial, tercerizan servicios que no son los esenciales de la institución, o sea, los que le dan el sello a la institución o su finalidad principal. Por ejemplo, en el caso de Lina, incluso creo que algunos ya se tienen. Por ejemplo, la seguridad. O sea, la seguridad es muy importante para que, no hay duda que es importante la seguridad, pero Lina no es el Ministerio de Seguridad Pública. O sea, necesitamos la seguridad como un apoyo a la función docente. Entonces, si la función de seguridad se puede tercerizar, no hay ningún problema. El aseo y el mantenimiento de las instalaciones. También, o sea, el INAH no es una institución que se dedica a asear edificios, ni mucho menos. Y incluso el mantenimiento menor de esas instalaciones
perfectamente podría contratarse por fuera. No afecta para nada o no afectaría para nada sus funciones esenciales. Y así podríamos tal vez, bueno, en muchas empresas, tanto públicas como privadas, también, por ejemplo, se tercerizan servicios, algunos servicios administrativos de menor relevancia. Pero bueno, pero lo que no se puede tercerizar por ningún motivo, porque eso es perder la esencia de la institución o de cualquiera que sea, o de la empresa, es la función principal, aquella para la cual la institución fue creada. Entonces, obviamente que el INAH no puede tercerizar la formación profesional porque fue creado para eso. O sea, sería un error gravísimo, no solamente desde el punto de vista conceptual, también práctico. O sea, no tendría sentido hacerlo. Entonces, yo creo que ahí también hay un problema y es muy extraño. Yo no entiendo por qué todavía hay gente política, incluso que yo pienso que son inteligentes, que no se dan cuenta de eso, que no se puede tercerizar la función esencial de una institución, porque es prácticamente degenerar la institución totalmente. Sería, pongamos un ejemplo que a lo mejor les puede sonar más categórico. Sería como que el Ministerio de Seguridad Pública tercerizara la función de la seguridad nacional, por ejemplo, o la seguridad policial del país, etc. O sea, sería una locura. Y así, si uno empieza a analizar, o que un banco tercerice su función de otorgar créditos y recibir ahorros, etc. O sea, para eso fue creado. Sería absurdo, por no decir que estúpido, en cierto modo. Entonces, en el caso del INAH, no puede aceptarse por ningún motivo que se tercerice la formación profesional. Eso es categórico. Don Carlos, nos dice la modificación de la reforma del artículo 21 bis, nos dice, leo literalmente, cuando el Instituto Nacional de Aprendizaje no tenga la capacidad de brindar la atención a una persona para un determinado servicio de capacitación y formación requerido por esta a un corto plazo, ya sea en su propio personal docente o mediante contratación de servicios, el instituto podrá otorgar becas para cubrir el costo de dichos servicios en centros privados, públicos o privados, prestatarios de estos servicios a elección de las personas. Aquí hay varios elementos que nos interesa analizar, ¿verdad? Estamos yendo incluso más allá de la tercerización de servicios. Pero también cuando hablamos de que el INAH no puede brindar, que el INAH no pueda brindar esta capacitación, nos abre a pensar algo. ¿Qué tanto es necesario que en lugar de una reforma como esta se propicie más inversión y se ejecuten las partidas destinadas a la capacitación del personal docente para que siga teniendo este sello INAH, esta metodología que caracteriza a la institución? ¿Cómo estamos en este momento con lo que es la capacitación en el INAH para el personal docente? Bueno, en realidad, en el INAH como institución pública ha venido hace ya bastante tiempo sometida a un proceso en cierto modo como de congelamiento de plazas. Que a mí me parece bien desde el punto de vista de que ninguna institución, ni pública ni privada, crezca más allá de lo que es capaz de crecer viablemente, financieramente y además eficientemente. ¿Qué significa esto? O sea, si se trata de una institución que está con problemas financieros, evidentemente que hay que poner un análisis muy profundo para determinar si se aumenta o no el tamaño de la planilla. Pero y obviamente hay que evitar que la planilla crezca en puestos que no son los fundamentales, o sea, los esenciales de la institución. Por ejemplo, si estamos hablando de un hospital, los fundamentales que tenga, médicos, enfermeras, obstetras, ginecólogas, etc. Es decir, eso es lo más importante. Obviamente que también necesita personal administrativo, pero
el personal administrativo es secundario frente a la labor fundamental de un hospital. En el caso del INAH, la labor fundamental, como decíamos, es la formación profesional. Entonces, donde no puede haber duda de que hay que invertir en recursos humanos, ya sea capacitando más a los existentes para que se adapten a nuevas circunstancias del mercado laboral, o contratando más que vayan no solamente sustituyendo a los que se van pensionando, porque a mí me preocupa mucho de que la edad promedio, no es que tenga estadísticas en la mano, pero solamente con ver a los amigos que tengo en el INAH, me doy cuenta de que la edad promedio ha ido subiendo y que hay mucha gente en el INAH que está cercano a la jubilación. Y me preocupa mucho que no haya una generación joven de funcionarios, de instructores nuevos, que se esté preparando para asumir las posiciones de los que se van retirando por jubilación o por lo que fuera. Pero además están las necesidades crecientes del país. O sea, el INAH en este momento anda, creo que por los 1.200 instructores, ¿no? Y en los últimos, yo diría que 20 años, la economía de Costa Rica ha crecido muchísimo. Y no solamente ha crecido mucho en términos de tamaño, sino que también de distribución. O sea, hace 20 años atrás, la concentración en las zonas centrales del país era mucho mayor que la que hay ahora, la concentración de actividad económica. Y hoy día hay muchas zonas del país, en la región atlántica, el Pacífico Sur, el sur, la zona norte, el Pacífico Medio, Guanacaste, etcétera, que necesitan una presencia mucho más fuerte del INAH, porque hay un gran desarrollo económico actual y además a futuro, donde la labor del INAH es fundamental. Entonces, pienso yo que el INAH tiene que tener mayor inversión en recursos humanos, en modernización de sus sistemas de formación profesional y también en contratación de personal técnico. Yo creo que ahí la cosa está mal y eso es lo que provoca que a algunas personas se les ocurra que hay que contratar servicios externos, con el agravante que ya les dije, de que no hay servicios externos viables. O sea, cualquier persona ajena al INAH que se contrate para dar servicios de formación profesional va a ser un fracaso porque no hay gente preparada para dar ese tipo de formación fuera del INAH. Habría un caso que yo en algún momento lo planteé, me recuerdo, hace algunos años atrás, que es el caso de los idiomas. En el caso de los idiomas, por ejemplo, yo siempre planteaba la necesidad de una relación más estrecha entre el INAH y el Centro Cultural Norteamericano, el Centro Cultural Brasileño, el Centro Cultural Francés, porque en el caso de los idiomas sí hay instituciones en Costa Rica, el chino también, el Confucio, porque en el caso de los idiomas sí hay instituciones sólidas, sin fin de lucro, amparadas, respaldadas por sus respectivos gobiernos, donde hay una muy buena formación en el tema de los idiomas. Entonces, yo ahí no veo ningún problema en que el INAH tenga una muy buena relación de cooperación recíproca con esas instituciones, o incluso lo que llamamos la doble titulación, o sea, que un graduado del Confucio o un graduado del Centro Norteamericano pueda tener la misma certificación del INAH y viceversa. Pero eso lo veo solamente en idiomas. En otras actividades laborales me parece a mí que es más difícil o casi que imposible lograr tener servicios de calidad mediante la contratación de terceros. Entonces, en ese sentido, el proyecto de ley lo que plantea me parece a mí que no es viable, derechamente no es viable y obviamente inconveniente. Don Carlos, sumamente interesante. Vamos a leer también parte de lo que dice el artículo 18 para retomar lo primero que hablábamos, de esos portillos que se abren para que puedan haber malas prácticas en lo que es el manejo de los fondos públicos. Nos dice el artículo 18 en la propuesta de reforma: la adquisición de bienes y servicios que requiera el instituto, así como la venta de los bienes y servicios que produzca
con sus actividades de capacitación y formación profesional se regulará por lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa. Sin embargo, para la prestación de servicios, y aquí podemos hacer un énfasis, de capacitación y formación profesional, el INAH podrá contratar dichos servicios con terceros o contratar el equipamiento, insumo e infraestructura que se requieran para su habilitación independientemente del monto a contratar, siguiendo las reglas del procedimiento de licitación abreviada previstas en dicha ley. Generalmente estos procedimientos de licitación abreviada se aplican cuando son bajos montos para contrataciones que son inmediatas. Qué sé yo, estamos organizando una conferencia y se nos olvidó un catering service, entonces podemos aplicar una contratación abreviada rápidamente. ¿Qué implicaciones tendría, por ejemplo, el hecho de que sea independientemente del monto a contratar, que se puedan adquirir servicios de capacitación y formación profesional en el INAH, aplicando la metodología de la contratación y la licitación abreviada? Sí, no, realmente ese artículo es terrible porque es abrir las puertas a la corrupción, a los abusos, a la arbitrariedad en las contrataciones. El INAH, hasta donde yo recuerdo, no ha tenido grandes problemas en esa materia. Y los que ha tenido ha sido a veces incluso por no seguir precisamente al pie de la letra el procedimiento establecido en la ley. Los casos de errores precisamente han sido por pasarse por encima de la ley. Y en este caso lo que estarían planteando esta gente de este proyecto de ley es que pasarse por encima de la ley se convierta en lo habitual, en lo normal, lo cual es una locura, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo ciertas opiniones. Hay ciertas contrataciones de montos pequeños, por ejemplo, en que sí los procedimientos formales de la contratación administrativa son poco prácticos. De hecho, en algún momento logramos, me acuerdo, hubo un caso muy concreto, me acuerdo, en el área de alimentos y gastronomía, en que salió una norma por ahí un poco rara de que había que comprar todos los alimentos al CNP. Lo cual, bueno, sonaba como extraña, pero bueno, se trató de aplicarla. Pero resulta que el CNP no tenía la capacidad para dar los servicios. Y resulta entonces que, porque no tenía todos los productos que se requerían para el funcionamiento del área de alimentos y bebidas, o dentro del sector de hotelería y gastronomía. Entonces se empezó a buscar opciones. Y resulta que bueno, una opción era, por ejemplo, adquirir esos bienes en los supermercados, en las pulperías. Pero resulta que el sistema de pago y de contratación era totalmente distinto al que se utiliza en los supermercados, que como todos sabemos uno paga en el momento que adquiere la mercadería. No existe otra forma de comprar mercadería en una pulpería o supermercado que no sea pagando en el momento mismo de la compra. Entonces, al final, logramos una interpretación muy flexible de la Contraloría, y además esto dejaba por fuera la posibilidad que tenían, por ejemplo, los instructores nuestros, con sus alumnos, de practicar la compra directa de esos alimentos a los campesinos, que era algo que es muy importante. O sea, en lugar de ir a comprar los tomates a un supermercado o a una pulpería, ir a comprárselos al productor agrícola en su campo. En lugar de comprar las papas igualmente en un supermercado, comprárselas al productor en el campo, y de esa manera no solamente hacer que el alumno aprenda a comprar y a conocer bien el producto que va a ser utilizado en su profesión, sino que también ayudar de esa manera al pequeño agricultor costarricense. Costó mucho que la Contraloría nos entendiera, pero por dicha se aceptó, y gracias a eso, por ejemplo, en ese caso hay una excepción.
pero que tiene toda una lógica que está detrás de ese proceso. Y además todo un sistema de control ad hoc, o sea, adecuado a ese tipo de compras en pequeñas cantidades. Entonces yo diría que a nivel general, saltarse los controles y los procedimientos es lo peor. Podrían haber excepciones en casos muy específicos y puntuales como el que acabo de contarles. Sí, son casos específicos, operativos e incluso un contenido político como la compra directa de alimentos, de productos directamente al pequeño productor. Claro. Pero ya directamente... Yo diría, es algo que lamentablemente en Costa Rica lo estamos perdiendo, porque en realidad el pequeño productor está cada vez más complicado para poder vender su mercadería. Incluso las antiguas ferias del agricultor, que eran una buena solución, han perdido apoyo. Entonces, claro, con esta pandemia hay mucho pequeño agricultor que se ha puesto las pilas, ¿no? Y está saliendo con su producto a venderlo directamente al consumidor. Pero hace falta más. O sea, el pequeño agricultor, el pequeño productor de alimentos de Costa Rica necesitaría más apoyo y el INAH con su programa obviamente que puede hacerlo, ¿no? Excelente. Sin embargo, cuando esta contratación, esta licitación abreviada, se extiende sin límites de suma a la contratación de servicios de capacitación y formación profesional, estamos abriéndole las puertas no solamente a una oleada muy fuerte de tercerización de servicios esenciales y otros servicios también, sino también a que no haya una regulación, que haya una libertad muy grande por parte de la Junta Directiva para realizar este tipo de contrataciones. Sí, no, es que el problema más grave es que lo que va a provocar es corrupción, porque primero porque en la actualidad no existen esas empresas o organizaciones que puedan dar esos servicios, con la excepción que mencioné yo de estos centros culturales que sí son muy serios, ¿no? en idiomas, ¿no? Y, o sea, entonces, al no existir, ¿qué es lo que podría ocurrir? Que habiendo una posibilidad de negocio, se montarían empresas a la carrera para postular a ese tipo de contratos con el INAH. Y que obviamente, por lo mismo que son a la carrera y no de carrera, serían un desastre desde el punto de vista de calidad, de enseñanza, y habría problemas de producción, de corrupción, obviamente. O sea, es totalmente inconveniente. O sea, yo no sé realmente cómo se les pudo ocurrir una cosa así. Vamos también a volver un momentito al chat de la transmisión en vivo. Nos dice Marta Picado que el presidente ejecutivo habló de la necesidad de contratar a terceros cuando el INAH no puede dar los servicios. También nos dice Marta que se está creando instalaciones, pero no hay inversión en recursos humanos. Nos dice el secretario general, don Ricardo Jara, que esta administración no ha tenido ningún interés en mantener una capacitación continua para los y las docentes. Mecánica pesada es impartida a nivel de Centroamérica y solo la brinda el INAH. Pero, vamos a ver que me perdí aquí, pero se ha reducido la cantidad de docentes, al igual que en muchos otros núcleos. Nos dice Edwin Ramírez Astúa, cierto, Ricardo, ha costado mucho que se ponga interés en este tema. Y el tema de capacitación cuesta mucho. También manda saludos Marcela Elizondo. Y don Ricardo Jara también nos menciona solamente los intereses de sacar el presupuesto aportado por el pueblo costarricense y PERA en este proyecto. El INAH cuenta con personal comprometido en sus funciones, equipo de alta tecnología. Nadie posee lo que el INAH tiene
quienes están detrás de todo esto en la UCAEF, en Horizonte Positivo, son quienes se estarán frotando las manos. Casos de peculado, contratación de servicios por más de 6 millones, de 6.000 millones en el 2008. Curioso, en el INA no fue actor civil ni querellante. Por lo que puedo leer acá, han habido una serie de situaciones ya previamente de mal manejo de fondos. ¿Podría conversarnos un poco sobre esto, don Carlos? Sí, ese caso de mal manejo se dio antes de que yo fuera miembro de la junta directiva del INA y fue investigado, provocó una intervención del Ministerio Público muy fuerte y una intervención de la Contraloría General de la República que prohibió ese tipo de contrataciones. Es decir, ya hay experiencia, precisamente porque es que eso generó una situación muy grave. Lamentablemente los datos estadísticos yo no los tengo en la mente en estos momentos, pero tengo entendido que hubo una gran pérdida de dinero en contratación de cursos de computación que no se dieron o que se dieron en condiciones muy precarias por parte de empresas privadas que se contrataron y también incluso algunos de idiomas que se hicieron no con instituciones serias como las que yo mencioné, sino que con empresas que se creaban para dar ese tipo de cursos y que al final o no cumplían o cumplían a medias. Entonces ya hay experiencia histórica muy negativa y por lo mismo entonces el que aplica el famoso proverbio antiguo de que no se puede caer dos veces en el mismo hueco o tropezar dos veces en la misma piedra. Sería realmente una gran demostración de estupidez humana que no creo y no me imagino que pueda estar ocurriendo, pero bueno, a veces todo puede ocurrir. Pero realmente sería una enorme estupidez repetir un error que ya está comprobado que ocurrió. Sumamente complejo. Se propone en el proyecto de ley 21738 flexibilizar los mecanismos de regulación de la contratación de servicios profesionales. Por otra parte, hemos visto que la capacitación al personal docente no se han estado ejecutando todas las partidas, que no se ha estado brindando lo que debe darse en cualquier institución educativa, que es esa formación para ir continuar con ese sello INA, con esa metodología que nos muestra don Carlos, y entonces estamos hablando de que hay posibilidades de contratar terceros y hay flexibilización en los mecanismos de contratar. Esto es muy importante de tomar en cuenta. Personas que trabajan en el INA, no se dejen engañar, estudien a fondo el proyecto, estudien a fondo las implicaciones del proyecto, porque es el pan de su propia mesa lo que está aquí en juego. Don Carlos, queríamos hacerle una pregunta de coyuntura nacional, una pregunta que concierne al INA, pero que también trasciende el INA mismo, porque se está viendo en el marco nacional. Estábamos hablando ahora antes de la entrevista de la situación del Banco Nacional, ¿verdad? Donde la junta directiva nombra un presidente y desde el gobierno central se le presiona para que nombre otro. Don Carlos, ¿cuál es la necesidad de mantener un proceso de defensa de la autonomía de las instituciones públicas en Costa Rica, incluido el INA? Bueno, en realidad para poder entender bien este fenómeno hay que remontarse un poquito atrás. O sea, cuando se dio el proceso de la constitución vigente de Costa Rica en el año 1949, tanto don Pepe y el grupo de constituyentes que presidía don Rodrigo Facio, uno de los conceptos más importantes que tenían era que Costa Rica, para mantener su democracia sólida, fuerte, tenía que evitar la posibilidad del autoritarismo. El autoritarismo es un mal que ha afectado a Costa Rica en el pasado y que afecta lamentablemente a un montón de países en América Latina. O sea, es un tremendo mal que América Latina
ha sufrido y sigue sufriendo lamentablemente en muchos países. Entonces, los constituyentes del 49, con mucha inteligencia y visión de futuro, decidieron que el Estado no podía depender de una sola persona, de un presidente de la República. El Estado tenía que tener ciertos contrapesos y que no todo el Estado, que ya en esa época era grande y hoy día es más grande todavía, tenía que tener diferentes centros de poder. Entonces, bueno, por ejemplo, un centro de poder natural son las municipalidades, o sea, que es la autoridad local, que es independiente y autónoma respecto del poder central del gobierno. Otras son las instituciones autónomas, que ya existían algunas antes de 1949, pero que a partir de 1949 se establece como principio constitucional que las instituciones autónomas del Estado van a ser regidas por juntas directivas y que esas juntas directivas son responsables, cada uno de sus miembros y el conjunto de ellos, de lo que ocurra en esas instituciones. Es decir, se les quita la tutela del gobierno central para que cada una de ellas adopte y tome las decisiones que correspondan en forma autónoma. Entonces, y así, pues, así ocurre con los bancos, con el INS, que era una institución más antigua, con el INA, que se crea un poco después, en el año 65, y con otras instituciones que se van creando y que todas adoptan ese modelo precisamente para evitar que el autoritarismo centralista sea un peligro para la democracia en Costa Rica. Entonces, eso implica entonces que hay que respetar eso. Y la Constitución lo establece. La Constitución establece que el Poder Ejecutivo, que nadie puede influir en las decisiones que por ley le corresponden a la Junta Directiva. Entonces, lamentablemente, en los últimos años ha habido una tendencia a volver al centralismo. Entonces, los presidentes de la República, los ministros, los miembros del poder central del gobierno, tratan de recuperar el control de las autónomas y eso implica lamentablemente politización. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo hacen? Nombrando presidentes ejecutivos que sean más políticos que técnicos, influyendo para que los miembros de la directiva sean personas que respondan más a partidos políticos o que respondan más a intereses sectoriales que al conjunto de la ciudadanía. O también influyendo para que en los nombramientos de gerentes de las autónomas, en lugar de buscar personas con criterio totalmente técnico, se pongan gente con más bien con recomendaciones políticas. Entonces, eso ha ocurrido y sigue ocurriendo. Eso ocurrió con el INA cuando a nosotros nos destituyeron. A nosotros nos destituyeron en gran parte porque nosotros no aceptamos que nombraran como gerentes del INA a dos personas en dos momentos diferentes que no reunían los requisitos para ser gerente del INA, así de simple, que no tenían experiencia o formación profesional que la ley establecía que se requería, y segundo, que además en su perfil no tenían las condiciones que nosotros como junta directiva estimábamos que debían tener. Tanto fue que nuestro criterio era el correcto, que una de las personas que al final fue nombrada porque perdimos la votación, los Cuatro Fantásticos, porque se dieron vuelta algunos miembros de la directiva, esa persona que fue nombrada por imposición del Poder Ejecutivo duró un mes en el puesto. O sea, todo un esfuerzo que se había hecho para nombrar un gerente con todos los requisitos para que dirigiera la gerencia de Lina por 4 años, se perdieron porque pusieron a un señor que no tenía las condiciones y como no las tenía tuvo que renunciar al mes de haber sido nombrado. Entonces, eso demostró que, eso mismo es lo que está pasando hoy día en la Junta Directiva del Banco de Costa Rica, Banco Nacional, lo que ha pasado en otras instituciones, donde también por imposición del gobierno central se está pasando por encima de la constitución política, se está pasando, que garantiza la autonomía de las instituciones autónomas, o de muchas otras leyes que refuerzan eso. Por ejemplo, en el caso del INA,
cuando un poder externo al INA presiona para que se haga un nombramiento, resulta que eso se llama, está penado en la ley contra la corrupción, porque es presión indebida. O sea, es un delito incluso. Pero lamentablemente, y me parece que podría ocurrir lo mismo hoy día con lo que está pasando con el Banco Nacional, que se está ejerciendo una presión indebida sobre la Junta Directiva del Banco Nacional para que en lugar de nombrar a la persona que ellos eligieron democráticamente y de acuerdo a sus responsabilidades, se nombre una persona que le interesa al gobierno central. Un aspecto que es importante de analizar, ya no solamente como funcionarios y funcionarias del INA, sino como ciudadanos y ciudadanas, como personas que habitamos esta linda tierra de Costa Rica. El autoritarismo. También en relación con el INA podemos ver esta falta de democracia en varios aspectos de este proyecto de ley. ¿Por qué? Es un proyecto que, como lo veíamos la semana pasada, la emisión pasada del martes, con don Tyron Esna, no fue consultado. No es producto de una consulta con las bases. Es un proyecto que es fundamental de Carlos Alvarado. Él ha dicho que es uno de sus proyectos estandartes. Por otra parte, vemos que en la presidencia en el equipo de la presidencia de Costa Rica hay miembros que tienen relaciones con Horizonte Positivo, como André Garnier. Habría que ver si hay alguna relación con algunos miembros de la Junta Directiva del INA con Horizonte Positivo, porque estaríamos viendo que hay una relación un poco complicada entre un proyecto que está siendo impulsado abiertamente por el presidente de la República, que tiene relaciones de cercanía y de trabajo con gente de Horizonte Positivo. Habría que ver si nuestra junta directiva, la institución del INA, tiene algún tipo de relación, porque habría algo ético de fondo, habría algo muy complicado, porque el proyecto no es el resultado de una consulta, sino que es un proyecto que viene desde arriba. Entonces tenemos que pensar todas estas cuestiones y en función de esto quisiéramos hacerle una pregunta de cierre, don Carlos. ¿Cómo está constituida, en función de este mismo concepto de autoritarismo, cómo está constituida la Junta Directiva del INA y cómo debería estar constituida para que fuera más democrática? Bueno, en teoría, porque entre la teoría y la práctica a veces las diferencias son tenues, ¿verdad? En teoría la Junta Directiva del INA, si uno la analiza, tiene cierto equilibrio, porque tiene representantes del sector empresarial y representantes de los sectores sociales y representantes del gobierno. Lo que pasa es que, entonces, que serían tres partes que en principio tendrían que armonizar. Obviamente no tienen que tener, cada una de las partes tiene sus propios intereses que representan, pero precisamente al hacer tripartito, se supone que el diálogo el diálogo inteligente provoca que las diferencias se conviertan en acuerdos consensuados, acuerdos que se negocian y que se discuten para ver quién tiene razón o en qué aspecto una propuesta de un sector es razonable o no, puede ser aceptada, bajo qué condiciones, etcétera. Que es el proceso normal de negociación de una democracia. Lo que pasa es que ¿qué ocurre? Que a veces cuando la política se mete de por medio y resulta que el gobierno interviene en el nombramiento de algunos miembros del sector social o laboral, o interviene en el nombramiento de representantes del sector empresarial, esa mesa de tres patas empieza a cojear, porque en realidad se pierde ese equilibrio tripartito, ¿no? Que es lo que ha ocurrido lamentablemente en varias ocasiones. Y de hecho ocurrió en el caso que nos afectó a mí y a don Jorge Muñoz, en el sentido de que uno de los miembros de la junta directiva de ese momento, que representaba a la UCAEP, prácticamente se convirtió en un representante del gobierno, del Poder Ejecutivo, y cambió totalmente el sentido de las votaciones y de los acuerdos, y se perdió precisamente ese equilibrio que la ley buscaba.
El otro aspecto también puede ser el tema de las presidencias ejecutivas. Acabo de saber que aparentemente la eliminación de las presidencias ejecutivas ya no forma parte del proyecto. Y para mí era la única cosa positiva que tiene o que tenía el proyecto. ¿Por qué? Porque el presidente ejecutivo es como un ministro adicional que se mete en la junta directiva del INAH, pero full time. Es decir, es un funcionario 100% político en su concepto, que depende en un 100% de los criterios que le dé el presidente de la República. Es decir, no tiene realmente una autonomía para tomar decisiones, él solamente obedece instrucciones. Y eso entonces hace que su posibilidad de dirigir la institución con criterio técnico y en función de lo que la ley le asigna a la institución se pierda. Yo recuerdo que hace unos 15 años atrás, más o menos, no recuerdo la cantidad de años, hubo una situación en el INAH en que el Poder Ejecutivo quería que el INAH tomara una determinada decisión. Y la presidenta ejecutiva de la época, que era del mismo partido político del presidente de la República, dijo, no, yo no estoy de acuerdo porque técnicamente, pues, por las razones X, X y X. Y en ese momento el presidente de la República le dijo, sí, usted tiene razón, tomen las decisiones que correspondan, no vamos a insistir. Es decir, se respetó. ¿Por qué? Porque había un presidente ejecutivo, en este caso una mujer, con los pantalones bien puestos, que se puso en la posición de INAH y no de representante del presidente de la República. Entonces, es muy importante entonces que los representantes de las tres partes representen efectivamente a las tres partes. Que los representantes del sector social representen al sector social y que ninguno de ellos se cambie de lado, porque para eso los eligieron, ¿verdad? Entonces, así que en principio el sistema podría funcionar mejor incluso si se eliminara la presidencia ejecutiva y en lugar de un presidente ejecutivo hay simplemente una persona que preside las sesiones, pero sin tener el estatus de full time en su trabajo. Muchas gracias, don Carlos. Informarle también a las personas que están siguiendo este programa de una u otra manera en las redes sociales que se acaba de aprobar las mociones en la segunda plenaria de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación, las mociones al respecto del proyecto de ley 21738. Así que estamos a un pasito más cerca de las implicaciones nefastas y negativas que llevan a la privatización de la institución con la aprobación de este proyecto. Así que tenemos que ir alistando nuestras banderas de lucha para defender en un ejercicio pleno de la democracia esta noble institución. Por otra parte, queremos agradecerle profundamente a don Carlos Lizama por habernos acompañado esta tarde y habernos brindado esta perspectiva tan importante para comprender críticamente el proyecto de ley 21738. Bueno, muchas gracias por la invitación y espero que el camino se vaya mejorando en los próximos días. Yo ya que un elemento que tal vez no lo mencionamos, que es muy importante en este proyecto. Este es un proyecto que tiene que ver con la educación y los proyectos que tienen que ver con la educación no se pueden manejar a la carrera. O sea, tienen que ser muy bien estudiados y con expertos. Y en temas de formación profesional incluso echo de menos que no se haya invitado a expertos, por ejemplo, internacionales. O sea, si se quiere mejorar la educación profesional, la formación profesional en Costa Rica y darle al INAH un salto de modernización, no es a través de una discusión politizada, ¿sí? Tiene que ser a través de un proceso mucho más elaborado, con participación de verdaderos expertos, incluso de países europeos como Alemania, Europa, en fin, que aporten ideas, o de también países latinoamericanos que van más avanzados que nosotros, como el caso de Colombia y Brasil, por ejemplo, y no entrar a toda carrera con un proyecto que a todas luces se ve que no tiene mayor estudio previo.
antes de darle las palabras a Marianela Delgado para que nos dé la despedida a nombre de Citraína, queremos informarle que la próxima semana, el martes, que va a ser tradicional para el espacio de Citraína Informa, vamos a hablar del proyecto de ley 21738 y la industria 4.0 con don Jorge Muñoz y el ingeniero Ronald Bolaños. Y también la próxima semana vamos a tener una edición especial el día miércoles de 4 a 5, donde vamos a hablar sobre el empleo público con don Jorge Coronado. Así que no se pierda las emisiones de la próxima semana y sigamos en pie de lucha. Articúlese, vaya desempolvando sus banderas porque tenemos que defender el Instituto Nacional de Aprendizaje. Marianela, muchas gracias. Adelante. Bueno, agradecerle a don Carlos Lizama su participación y siempre apoyo en defensa de la institución, tanto como fue miembro, cuando fue miembro de junta directiva como ahora, que ya es miembro de la junta directiva. Él siempre ha estado en pie de lucha en defensa y en mejora de la institución. También decirle a los compañeros en nombre del Sindicato de Trabajadores del INA que nos sigan, que sigan todos los medios de comunicación, que este espacio es para ellos. Estamos haciendo un gran esfuerzo para llevarles la información, para que conozcan y se concienticen de lo que está pasando en la institución y de la amenaza que es el proyecto 21738, que cada vez está más próximo a ser aprobado. Como bien lo decía Esteban, nos acaban de informar que ya fueron aprobados el segundo día de mociones en la Comisión de Ciencia y Tecnología. Lo que queda ahora es ya el debate en el plenario. Próximamente se estará debatiendo lo que son las mociones de reiteración. Esto quiere decir que los diputados que ya presentaron mociones son los únicos que van a tener espacio para volverlas a reiterar en el plenario y posteriormente ahí serían votadas. Entonces, compañeros, así la situación es, de verdad, tenemos que ponernos la mano en el corazón y pensar si eso es lo que queremos para esta institución y para nuestros trabajos. Estar pendientes de lo que viene próximamente. Como decía Esteban, la próxima semana tenemos 2 programas, que los dos están muy relacionados a este proyecto, el tema de la industria 4.0 y el proyecto de empleo público, que tiene mucho que ver con el artículo 24 de este proyecto 21738, porque es allanarle en parte el camino al proyecto de empleo público, que es una casi que pérdida de todos los derechos, de los derechos adquiridos de los empleados públicos. Y también seguir dándonos seguimiento de las transmisiones y de los medios de comunicación en los cuales vamos a estar informando cuál es el trámite y las acciones a seguir con respecto al proyecto 21738. Muchas gracias y buenas tardes para todos. Nos vemos en la siguiente edición de Citraína Informa. Nos vemos.